Bien, sin más preámbulos, sin más dilación y para aprovechar adecuadamente el tiempo, vamos a disponernos a llevar a cabo el repaso de la lección, que dicho sea de paso, estuvo bastante interesante durante toda esta semana. Creo que la lección llegó en el momento preciso, en el momento adecuado, porque salimos de un trimestre donde recibimos grandes lecciones del libro de Daniel. Y en este trimestre nos acercamos a una lección que nos va a enseñar, en donde vamos a aprender cómo interpretar adecuadamente la palabra del Señor. Pero antes de adentrarnos en esos temas, vamos a hablar un poquito de lo que es la Biblia. La Biblia es un libro singular. Y es un libro singular porque es un libro único. No hay otro libro, ni habrá otro libro como la Biblia. Por la sencilla razón de que la Biblia es la palabra de Dios. Proviene de un Dios único, de un Dios singular. Por esa razón la Biblia es un libro único, es un libro singular. Ahora fíjense, la Biblia expone cómo el Dios creador se ha relacionado, se relaciona y se relacionará con el ser humano. De igual forma, la Biblia expone los atributos y el carácter de Dios. La Biblia también es el pensamiento de Dios traducido al hombre en lenguaje humano. Y quien se adentra a la Biblia se está adentrando al pensamiento de Dios. Se está adentrando a la mente de Dios para conocer realmente a Dios y de esta manera saber con certeza quién es Dios, cómo es su carácter y además cómo se ha relacionado con el hombre a través del tiempo y de la historia de la humanidad. Miren qué interesante, la Biblia fue el primer libro en traducirse. También fue el primer libro impreso aquí en Occidente y el primer libro cuya traducción fue tan amplia y en tantos idiomas que en la actualidad el 95% de la población mundial puede leer la escritura en su idioma sin ningún problema. Es decir, que la palabra de Dios, la Biblia, ha marcado la historia de la humanidad. La Biblia es un libro sujeto a interpretación. Es un libro sujeto a interpretación. ¿Qué quiero decir cuando digo que la Biblia es un libro sujeto a interpretación? Es decir, que todo el contenido de la Escritura hay que saberlo entender. Es decir, hay que comprender el significado de lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir. Y cuando hablamos de interpretación, hablamos de algo que técnicamente en teología se llama hermenéutica. Es decir, que la palabra de Dios es un libro hermenéutico. Ahora, no se asusten por la palabrita técnica. La palabra hermenéutica lo que traduce realmente es interpretación. Eso quiere decir hermenéutica. En teología la palabra hermenéutica es la ciencia dentro de la teología que se encarga de interpretar adecuadamente, sobriamente, y no quiero ser pretencioso al decir que correctamente el texto de la Biblia. Así que cuando hacemos hermenéutica, estamos haciendo interpretación. Ahora, la hermenéutica se apoya en algunas herramientas para tratar mejor el texto en aras de comprender mejor lo que el texto quiere decir. Y hay dos herramientas en las que se apoya la hermenéutica, pero principalmente en una, y esa herramienta es la exégesis. Tampoco se asusten con esa palabrita. Exégesis quiere decir sacar de dentro del texto lo que el texto quiere decir.
Es decir, aproximarse, acercarse al pensamiento del autor para captar qué quería decir el autor realmente de forma muy objetiva cuando escribió ese determinado texto. Es decir, que cuando yo voy a los escritos de Pablo, al momento de hacer hermenéutica utilizando la exégesis, la herramienta de exégesis, yo me meto dentro del texto y yo me limito al pensamiento del autor y a tratar de entender qué trató de transmitir el autor a través de eso que escribió. Eso hace la exégesis, hacer que el texto tenga una interpretación objetiva y no una interpretación subjetiva. Ahora, cuando yo hablo de interpretación, no estoy tratando de decir que como cada uno de nosotros tiene su propia mente y su propia capacidad de captar la realidad, eso no quiere decir que yo voy a interpretar la palabra de Dios a mi manera, porque no funciona de esa manera. Es decir, que en la interpretación de la Escritura no caben los términos yo pienso, yo creo, yo opino, a mí me parece porque es lo que yo entiendo de esta manera. No, la palabra de Dios no se interpreta de acuerdo a lo que yo entienda, sino de acuerdo a lo que ella quiere transmitir. Y para eso yo voy a hacer hermenéutica y para eso yo voy a utilizar la exégesis. Y la exégesis me ayuda a mí a entender el texto de una manera objetiva. ¿Cómo? Sencillo. Porque la exégesis ubica a ese texto que yo quiero entender en su contexto. Lo limita a su contexto. La exégesis ubica el texto en la época en el que se escribió el texto para entender mejor a ese texto. El medio ambiente bajo el cual se escribió ese texto. ¿Quién escribió ese texto? ¿Para qué se escribió ese texto? ¿Por qué se escribió ese texto? ¿Cómo se escribió ese texto? ¿Bajo qué circunstancias emocionales, espirituales, incluso medioambientales? ¿Bajo qué circunstancias se escribió ese texto para poder entender mejor ese texto? Incluso la exégesis ubica el texto en el idioma en el que se escribió y utiliza las palabras claves del texto para poder darle una mejor interpretación al texto, ya que cuando nosotros traducimos de un idioma a otro se pierde sentido en la traducción. Entonces, la exégesis, apoyado por la filología, que es otra herramienta que ayuda a la exégesis a ubicar a cada una de las palabras en las diferentes variaciones de significado que ha tenido esa palabra a través de la historia. Pero también utiliza algo que se llama la etimología. La exégesis utiliza algo que se llama la etimología. Y la etimología ayuda a darle el significado a las palabras en su idioma original. Es decir, ¿qué estaba tratando de decir con esa palabra el autor en su idioma original? Ya que cuando se vertió al idioma determinado en el que estamos leyendo la escritura, se perdió ese significado. Entonces fíjense qué interesante es hacer hermenéutica, porque cuando uno hace hermenéutica no quiere decir que yo voy a interpretar el texto en la forma en la que yo creo pertinente. No, realmente no funciona así. La hermenéutica se apoya en unas herramientas determinadas para hacer una interpretación objetiva del texto, porque si yo no hago interpretación objetiva del texto, voy a errar en la interpretación del texto. Por eso han surgido muchas denominaciones que dicen, pero a mí me parece que esto se interpreta de esta manera. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta las herramientas que la hermenéutica utiliza para hacer una mejor interpretación o una interpretación más objetiva del texto. Ahora fíjense ustedes. A pesar de que la hermenéutica ha hecho muchos esfuerzos para tratar de interpretar objetivamente la escritura, de alguna u otra manera, en la mayoría de los casos podemos quedarnos cortos al momento de tratar de entender el texto. Ya que para poder entender el texto objetivamente tendríamos que meternos en la mente del autor
y captar objetivamente lo que el autor quiso decir. Y eso es una imposibilidad. De esta manera, lo que la hermenéutica, apoyado por la exégesis, hace es aproximarse de una manera más sobria, más cercana a lo que el autor trató de transmitir, es decir, al pensamiento del autor. Y vamos a seguir desarrollando esto a medida que vayamos adentrándonos en la lección. Así que no se preocupen por el momento. Si no entienden algunas cosas, la vamos a entender mucho mejor. La Biblia es la palabra de Dios, y como es la palabra de Dios, necesita ser comprendida, necesita ser entendida. Y para eso necesitamos interpretación. Y ya vimos que la hermenéutica se encarga de hacer la interpretación apoyada por la exégesis, que ayuda a ubicar el texto en su contexto histórico, en su contexto medioambiental, en su época, en su idioma, quién lo escribió, para qué se escribió, por qué se escribió, cuándo se escribió, etc. Hay dos trozos de dos lindos poemas que yo me sé, pero solamente les voy a decir los dos trocitos que le dan el significado a lo que queremos desarrollar acerca de la palabra de Dios. El primero dice: faro de célica luz inextinguible, código celestial, libro infalible, llamada con razón Santa Escritura, pues es luz bendita y pura. Y el otro trocito de un poema dice: conozco un libro de nítidas páginas que nunca envejece, que siempre está nuevo, y es que encierra misterios de gloria y da a los mortales divinos consejos. Veamos entonces de esta manera cómo se define la Biblia a sí misma. Yo quiero que nos vayamos en primer lugar al libro de Deuteronomios y nos ubiquemos en el capítulo 32, versículo 40 al 45. Deuteronomios capítulo 32, versículo 40 al 45. Mire cómo dice: y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana. Mire qué interesante. Moisés está diciendo aquí que la palabra de Dios no es cosa vana. Y sigue diciendo, como no es cosa vana, dice él, es vuestra vida. La palabra de Dios es nuestra vida. Y por medio de esta ley, refiriéndose a la palabra de Dios en general, ley allí es Torah, que traduce consejo, que traduce incluso regla, que traduce incluso directriz, que traduce incluso instrucción. Así que toda la palabra de Dios es la instrucción, la norma de vida para cada uno de nosotros. Y él dice: y por medio de esta ley, por medio de este consejo, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Así que la palabra de Dios nos da vida, por la sencilla razón de que la palabra de Dios es vida. Moisés le estaba diciendo al pueblo que cuidaran de no tomar la palabra de Dios vanamente, pues la palabra de Dios es vida y que también prolonga la vida. Todo aquel que sigue el consejo de Dios tiene prolongación de vida asegurada. Miren cómo dice Hebreos capítulo 4 versículo 12 acerca de la palabra de Dios, confirmando el pensamiento de que la palabra de Dios es vida para cada una de las personas que observan, practican y tienen en cuenta las instrucciones de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz quiere decir que la palabra de Dios funciona. Eso quiere decir eficaz. Es decir,
nadie que haya puesto la palabra de Dios en práctica en su vida ha fracasado. En nada. No hay cabida para el fracaso cuando se tiene en cuenta el consejo divino. Porque la palabra de Dios no solamente es viva, sino que también es eficaz. Funciona en la vida de aquella persona que comienza a relacionarse con la palabra de Dios. Y como es viva y como es eficaz, por eso la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar la vida y el corazón del ser humano. Por eso personas que estaban sumidas en el alcohol, sumidas en la drogadicción, sumidas en X o en Y determinado vicio, son rescatados y traídos a una nueva vida por haberse relacionado con la palabra viva y eficaz de Dios. Y no solamente es viva y eficaz, el texto sigue diciendo que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Es una metáfora para transmitir la idea de que la palabra de Dios penetra lo más íntimo del ser humano y lo descubre en su estado pecaminoso y vil para transformarlo y traerlo a una nueva vida. Y también el texto sigue diciendo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y miren, incluso discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo que este es el texto que mejor describe lo que es la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios hace en la vida de cada ser humano que sinceramente se acerca a la palabra de Dios para encontrar instrucción y salvación y vida eterna. Fíjense que el concepto de que la palabra de Dios es vida y es viva se encuentra en el Antiguo Testamento. En el Salmo 119, versículo 25, Salmos 119, 25, dice de la siguiente manera acerca de la palabra de Dios. Dice aquí, abatida está hasta el polvo mi alma, es decir, mi vida, mi vida. Y dice el texto, vivifícame según tu palabra. Es decir, que la palabra de Dios da vida. Por esa razón, la palabra de Dios está estricta y estrechamente relacionada con el verbo de Dios. ¿Saben ustedes que la palabra de Dios fue hecha carne? Y la palabra de Dios fue hecha carne a través de la persona de Cristo Jesús. Miren cómo lo menciona el libro de Juan, el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículo del 1 al 5 en primera instancia. Hablando de la palabra de Dios que es viva y eficaz, el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo. La palabra verbo allí en griego es logos. Y logos traduce palabra. Es decir, que en el principio era la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Es decir, el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Es decir, que no solamente la palabra de Dios es viva, no solamente la palabra de Dios es eficaz, no solamente la palabra de Dios penetra hasta partir las coyunturas de lo más íntimo de nuestro ser hasta lo más profundo de los tuétanos, sino que la palabra de Dios es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Y el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Es decir, ese verbo, esa palabra que estaba con Dios, era también Dios. Estando al lado de Dios, también era Dios. Es un misterio que no podemos comprender con facilidad, pero así lo describe la palabra de Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. La palabra de Dios es tan poderosa que puede hacer de la nada todo. De la antimateria sacar materia para elaborar todo lo que nuestros ojos pueden ver, incluso lo que nuestros ojos no pueden ver. Y dice el texto, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 4, miren lo que dice, es también interesante, que
en la palabra de Dios, es decir, en el verbo de Dios estaba la vida. Porque la palabra de Dios es vida, es viva. Y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que la palabra de Dios también es luz para cada uno de nosotros. Ahorita vamos a definir en qué sentido la palabra de Dios es luz para nosotros. Ya vimos que es vida, pero vamos a ver en qué sentido la palabra de Dios es luz para cada uno de nosotros. El versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Y es una metáfora que básicamente dice, el conocimiento resplandece en la ignorancia y la ignorancia no prevalece contra el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso un día creíamos que era de esta manera, pero ahora sabemos que es de esta manera, porque la palabra de Dios nos dio ese conocimiento. La palabra de Dios es conocimiento eterno, es conocimiento divino. Es un privilegio tener el conocimiento de Dios en nuestras manos. Porque si tenemos el conocimiento de Dios en nuestras manos, el margen de equivocarse, la probabilidad de equivocarnos es sumamente pequeña. Porque cuando practicamos el consejo y seguimos la instrucción de Dios, sencillamente no podemos cometer errores. Y cuando cometemos errores, la palabra de Dios nos rescata, nos advierte y nos ayuda a recomponer el camino que estábamos siguiendo. Mire cómo dice Salmos, el capítulo 119, versículo 28. Salmo 119, 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Fíjense que la palabra de Dios no solamente es vida, viva, no solamente es eficaz, sino que la palabra de Dios también sustenta. En momentos aciagos, es decir, en momentos de mucha tristeza, en momentos de mucho dolor, la palabra de Dios nos consuela y nos infunde esperanza, porque la palabra de Dios nos sustenta. ¿Qué libro más extraordinario? ¿Qué libro tan magnífico tenemos en nuestras manos? Y sin embargo nosotros no valoramos lo que realmente es la palabra de Dios y lo que ha sido la palabra de Dios para la humanidad. Pero ¿qué más es la palabra de Dios? Mire lo que dice Juan, el capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es ¿qué cosa? Verdad. Fíjense que relacionamos la palabra de Dios que es viva y que es vida, pero también Cristo Jesús, que también es la palabra de Dios, es la vida y es vivo. Ahora lo vamos a definir en un versículo. Pero la palabra de Dios también es verdad. Y no solamente es una verdad cualquiera, sino que la palabra de Dios es la verdad absoluta de todo. Si usted quiere confirmar la verdad de dónde vino el hombre, ¿dónde se encuentra esa verdad absoluta? No en los libros académicos universitarios, se encuentra en la palabra de Dios. Si usted quiere confirmar quién es Dios, esa verdad absoluta está en la palabra de Dios. Si usted quiere confirmar cuál es el plan de Dios para su vida y para la humanidad, esa verdad está en la palabra de Dios. Y es verdad absoluta. La palabra de Dios no es una verdad relativa. No depende de. La palabra de Dios es absolutamente verdad. Y dice aquí el texto, la suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, 160. Confirmando el texto de que la palabra de Dios es verdad, el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra, todo el conjunto de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Es decir, que la palabra de Dios también es eterna, no cambia. No se muda de significado, se mantiene en su significado. Por la sencilla razón de que la palabra de Dios viene de alguien cuya esencia es verdad y cuya esencia es
eterna. Mire cómo lo expresa el libro de Juan, el capítulo 14, versículo 6. Juan, el versículo 14, versículo 6, hablando de aquel verbo que se hizo carne y que ese verbo es la palabra de Dios y que ese verbo es la vida. En ese verbo estaba la vida. Dice acerca de ese mismo verbo, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy, ¿qué más? La vida. Es decir, la palabra de Dios es vida porque Cristo es vida. Pero la palabra de Dios es verdad porque Cristo es, ¿qué cosa? La verdad. En pocas palabras, la palabra de Dios es una persona y esa persona es Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios no se puede equivocar. Y por eso la palabra de Dios es eficaz. Y por eso la palabra de Dios tiene el poder de transformar, porque es una persona que rescata a las personas que están perdidas, que están en la miseria, que están desahuciadas, que da vida a los muertos y nueva vida al que no tenía vida. Mire cómo dice Salmos, el capítulo 119, versículo 5. Salmos 119, versículo 5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una expresión metafórica para decirnos que la palabra de Dios nos ilumina la mente para hacer las cosas correctamente como debemos hacerlas. Es como una luz que alumbra a nuestro camino. Cuando nosotros andamos en tinieblas es factible, es propenso que podamos tropezarnos y caer porque no vemos los obstáculos que pudieran estar en nuestro camino. Pero cuando tenemos una luz en medio de las tinieblas alumbrando nuestro camino, ¿será que tendremos posibilidad de tropezarnos? No. Porque la luz va alumbrando los obstáculos que hay en el camino para nosotros pasarnos esos obstáculos y caminar correctamente, adecuadamente, sin tropezarnos y sin caernos. Qué lindo sería la vida si nosotros en nuestra vida tuviéramos una lámpara todo el tiempo que nos alumbrara el camino para no tropezarnos con nada. Saben que el ser humano fracasa en lo que hace porque se olvida de la palabra de Dios. Fracasa en su matrimonio porque se olvida de la palabra de Dios. Fracasa en su noviazgo porque se olvida de la palabra de Dios. Fracasa a nivel profesional porque se olvida de la palabra de Dios. Porque no tiene en cuenta esa luz que es el conocimiento que le ayudará a evitar cometer tantos errores. Por eso el texto dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué? Porque un día estábamos en tinieblas, pero ahora estamos en la luz. Un día no sabíamos cómo, pero ahora sí sabemos cómo. Un día estábamos sin conocimiento, pero ahora sí conocemos. Y ese conocimiento alumbra nuestro camino para transitar y no tropezarnos. Y si tropezamos, la misma palabra de Dios nos ayuda a levantarnos nuevamente para empezar de nuevo. Mire cómo lo dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, porque la palabra de Dios también es una palabra profética. Ahora en unos instantes vamos a entender por qué la palabra de Dios es profética, a la cual hacéis bien en estar atentos. Es decir, debemos prestar atención a la palabra de Dios, porque lo que Dios nos dice es palabra de verdad. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar, ¿qué cosa? Oscuro. La palabra de Dios nos fue dada para iluminar este mundo que estaba lleno de oscuridad. Dice aquí, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire, la palabra de Dios ilumina nuestra vida. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor comenzó a crear todas las cosas? Antes de que Él comenzara a crear todas las cosas, la tierra, dice en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, que la tierra estaba, ¿qué cosa? Desordenada, vacía, y las tinieblas, ¿la qué cosa? La envolvían. Mire, tres características de la tierra cuando la palabra de Dios no estaba aquí en la tierra. Estaba desordenada, vacía y envuelta en tinieblas. Y saben que yo siempre he dicho que eso que estaba ocurriendo ahí en ese instante, en ese momento histórico, es una metáfora de nuestra vida.
antes de que la palabra de Dios llegue a nuestra vida, antes de que Jesús llegue a nuestra vida estaba igual, en las mismas condiciones en las que estaba la tierra antes de que el Señor viniese la palabra de Dios a esta tierra. Nuestra vida estaba también desordenada, vacía y en tinieblas. Pero viene la palabra de Dios y llena el vacío. Viene la palabra de Dios y organiza todo en mi vida, de tal manera que si era una persona supremamente desorganizada en todas las áreas de mi vida, emocional, espiritual, materialmente, el Señor viene y ajusta todo en mi vida. Pero también, si estaba envuelto en tinieblas, ahora el Señor me da una luz maravillosa, un conocimiento maravilloso para seguir adelante y no seguir cometiendo los mismos errores. La palabra es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En la Biblia encontramos el secreto para todo en nuestra vida. De allí que sea el manual para la eternidad. El manual de la vida eterna. En ella encontramos la forma en la que Dios quiere que vivamos para que seamos felices y plenos y alcancemos la norma del cielo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17 nos dice una verdad extraordinaria acerca de la palabra de Dios. Mire cómo dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito de la inspiración. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras son sagradas porque provienen de alguien que es sagrado. Y estudiarlas y saberlas nos proporcionan muchas bendiciones. Fíjense que aquí la escritura es una bendición y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Una persona que estudia la palabra de Dios está capacitada para todo. En la Biblia se encuentra el secreto para todo. Si usted quiere ser un excelente profesional, en la Biblia está el secreto. Si quiere ser un buen padre, en la Biblia está el secreto. Si quiere ser una buena madre, en la Biblia está el secreto. Si quiere ser un buen hijo, la Biblia tiene el secreto. Tiene la instrucción, tiene el conocimiento. Si quiere ser un buen amigo, en la Biblia está el conocimiento para ser un buen amigo. Si quiere ser un buen vecino, allí está el conocimiento en la Escritura. Si quiere ser una mejor persona, en la Escritura está el conocimiento. Si quiere ser un buen profesional de éxito, en la Escritura está la instrucción. En la Escritura está el conocimiento. Porque las Escrituras nos hacen sabios. Y no solamente sabios para esta vida, sino que el texto dice que nos hacen sabios para la salvación. La pregunta es, no sé si ustedes se han planteado esta pregunta con base a esta expresión, sabios para la salvación. ¿Qué significa que la palabra de Dios nos hace sabios para la salvación? ¿Qué significa esa expresión? No sé si usted se ha preguntado en algún momento de su vida qué significa la expresión que la Escritura nos hace sabios para la salvación. Pues bien, yo me he hecho la pregunta y yo me he contestado la respuesta. La Escritura nos hace sabios para la salvación porque en ella está el conocimiento de la vida eterna. En pocas palabras o en otras palabras, la Escritura nos muestra a nosotros cómo vamos a vivir nuestra vida en el reino eterno, en la vida, en la nueva tierra, en el nuevo cielo que Dios está preparando para cada uno de nosotros. En la Biblia está ese conocimiento detallado. La Biblia nos enseña a nosotros a vivir aquí como vamos a vivir en el cielo. De esta manera, la Escritura nos hace sabios para la salvación. Por ejemplo, la Escritura nos enseña cómo comer adecuadamente, porque en el cielo no vamos a comer de la misma forma en que comemos aquí. No voy a hablar mucho de eso porque solo en eso nos tardaríamos un tema. La Biblia nos enseña a vestirnos adecuadamente en esta tierra. Porque la forma en la que nos vestimos aquí no nos vamos a vestir en el cielo.
La escritura nos hace sabios para la salvación en el sentido de que nos enseña a hablar como vamos a hablar en el cielo. Nos enseña el lenguaje del cielo, nos enseña el idioma del cielo, porque la forma tan grotesca, vulgar o soez en la que podemos hablar aquí algunas veces, no vamos a hablar en el cielo. Es por esa razón que esta es la escuela y nuestro libro de preparación es la palabra de Dios. Ahí es donde hacemos todas las planas. Porque en el cielo o en la tierra nueva no vamos a vivir de la misma manera que vamos a vivir aquí. Es por esa razón que aquí aprendemos cómo pensar incluso, cómo transformar nuestros pensamientos. Porque de la forma en la que pensamos aquí, no vamos a pensar en ese reino nuevo que el Señor está preparando para nosotros. Es decir, que la escritura nos hace sabios para la salvación en el sentido de que nos prepara, nos da el conocimiento suficiente que necesitamos para entrar a ese nuevo reino y vivir para la eternidad en ese nuevo reino. La palabra de Dios es inspirada por Dios. La palabra inspirar es un término griego que traduce soplar. Es decir, que la palabra de Dios fue soplada por Dios. Dios sopló su palabra al pensamiento de las personas a quienes le transmitió su palabra. Mire cómo lo dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, hablando no solamente de la profecía en general, la Biblia es un libro profético, sino de la palabra de Dios en general. Dice, nunca la profecía, es decir, nunca la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que quien inspiró a los hombres para escribir la palabra de Dios fue el Espíritu Santo. Sin embargo, en Primera de Timoteo 3, del 15 al 17, como ya lo leímos antes, dice que la escritura toda fue inspirada por Dios. No hay nada de la escritura que no haya sido inspirada por Dios. Todo, de Génesis a Apocalipsis, toda la escritura fue inspirada por Dios. E inspirada por Dios quiere decir que toda la escritura fue dirigida por Dios. Toda la escritura fue supervisada por Dios. Y todo lo que está en la escritura está destinado para nuestro bien, pues es palabra de Dios. Eso quiere decir que es inspirada por Dios, que la escritura es palabra de Dios. El ser humano solamente fue utilizado como un medio humano para escribir el pensamiento del cielo, el pensamiento de Dios, que fue traducido al lenguaje humano. Ahora fíjense ustedes, hablando un poco del tema de la inspiración, hay dos clases de inspiración según la palabra de Dios. Está la inspiración verbal y la inspiración de pensamiento. La inspiración verbal es poco común en la palabra de Dios. Solo en ciertas escenas se da el tema de la inspiración verbal. Inspiración verbal quiere decir que Dios dictó la palabra y el que la recibía la copiaba, así como Dios se la iba dictando literalmente. Un ejemplo de inspiración verbal fue Moisés. Casi que Moisés escribió todo el Pentateuco dictado por Dios. Pero también la mayor cantidad de la escritura fue por causa de inspiración de pensamiento. Es decir, Dios inspira el pensamiento, Dios muestra la visión, Dios da la revelación y Dios permite que el instrumento humano, de acuerdo a su capacidad intelectual, de acuerdo a su capacidad académica, incluso de acuerdo hasta donde sus limitaciones se lo permiten, desarrolle escrituralmente lo que Dios le impresionó en su cerebro, en su mente. Eso se llama inspiración de pensamiento. Dios impresionó la mente del determinado instrumento, o dio la revelación y de acuerdo a lo que esa persona vio, hasta donde su lenguaje intelectual y académico se lo permiten, esa persona escribió.
de acuerdo incluso a su estilo literario. Y el estilo literario se produce de acuerdo a la capacidad intelectual y al nivel académico que esa persona haya tenido. Por ejemplo, la forma de escribir Pablo no es la misma forma que tuvo Pedro al escribir. O la forma de escribir Mateo no es la misma forma de Lucas cuando escribió. Por ejemplo, podemos ubicar a Pablo y a Lucas como estilos literarios más finos, más cultos. ¿Por qué? Por el nivel académico que ellos tenían. Pero por ejemplo, Pedro y Mateo podemos colocar sus escritos en un nivel menos culto. Ojo, estoy hablando de cultura, no estoy hablando de importancia. Todos los textos de la escritura tienen el mismo nivel de importancia, solo que fueron escritos en diferentes estilos literarios, de acuerdo a la capacidad intelectual y académica de cada persona que lo haya escrito. Pero todos los que escribieron la escritura, la palabra de Dios, todos convergen en el mismo pensamiento. El deseo, el plan que Dios tiene para el ser humano, en pocas palabras. Entonces Dios inspiró verbalmente, pero también inspiró el pensamiento. Por esa razón vemos que Lucas fue inspirado. Lucas, que en la Biblia es conocido como un médico, la inspiración de Lucas fue una inspiración de pensamiento. Dios lo motivó a escribir el Evangelio según San Lucas, que es acerca de la vida de Jesús. Pero no vemos que Lucas, Dios le dictó palabra por palabra. Lucas lo que hizo fue una investigación. Se fue a las fuentes, a los testigos oculares de la vida de Cristo Jesús, y con base a todas esas investigaciones y utilizando un método de investigación, él redacta el Evangelio de Lucas y redacta incluso el libro de Hechos. Él hizo una investigación. Ahora, en medio de esta investigación, Lucas fue dirigido por Dios. Eso significa que fue inspirado por Dios para escribir adecuadamente lo que tenía que escribir sin distorsionar la idea. De esta manera, la Biblia es inspirada por Dios. Ahora fíjense ustedes, otra cosa interesante de la palabra de Dios es que en la Biblia hay algo que se llama técnicamente en teología como unidad de pensamiento. La Biblia contiene unidad de pensamiento. Esto quiere decir que sus enseñanzas son consecuentes en sí mismas. No se contradicen en nada. Hay aparentes contradicciones, pero cuando se hace la hermenéutica necesaria o la exégesis necesaria del texto, esas aparentes contradicciones se solucionan. Ahora fíjense ustedes, la Biblia es unidad de pensamiento, pero miren lo interesante de esa unidad de pensamiento. Porque a pesar de que la Biblia tardó un periodo entre 1600 y 1500 años para formarse o en su formación, para llegar a tener lo que nosotros hoy día conocemos la Escritura, tuvieron que transcurrir entre 1500 y 1600 años. Desde el 1500 de la vida de Moisés, cuando él empezó a escribir, hasta el año 100 en el que Juan, con la revelación de Patmos, cierra el canon escritural o el canon escriturístico de la palabra de Dios. Ahora fíjense ustedes, durante ese largo tiempo de formación de la palabra de Dios, de la Biblia, de la Escritura, la palabra de Dios atravesó por ciertos periodos. El primer periodo por el cual atravesó es conocido como el periodo paleotestamentario, y ese periodo comprende desde el tiempo de Moisés hasta Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento o el último libro del Antiguo Testamento. Ese es el periodo paleotestamentario. En ese periodo, desde Moisés hasta Malaquías, se escribió todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Luego viene el periodo, después del periodo paleotestamentario, conocido como el periodo intertestamentario, que comprende desde los tiempos del 430 antes de Cristo, año 430 antes de Cristo, y finaliza con Juan el Bautista. Y fíjense que en este periodo intertestamentario hubo 400 años de silencio por parte de Dios. No se levantó profeta alguno, sino
hasta Juan. En 400 años, el profeta que vino siguiente después de esos 400 años fue Juan, como una antorcha para preparar el camino para la luz mayor que era Cristo Jesús. Ahora fíjense, en ese periodo de silencio se tradujo el Antiguo Testamento al griego por 70 eruditos conocidos como la Septuaginta. Y durante ese tiempo fueron apartados y escritos algunos libros apócrifos. Ese es otro tema en el que no me quiero meter, pero básicamente los libros apócrifos son libros escritos al margen de la palabra de Dios, de dudosa inspiración y de dudoso origen. Eso quiere decir apócrifo. Por ejemplo, el libro de Enoc, que utiliza una apocalíptica similar a la de Daniel, pero que fue escrito en el siglo II antes de Cristo, en la época de los macabeos, que es otro tema que no podemos discutir en estos momentos. Pero también existe el periodo neotestamentario. Fíjense, periodo paleotestamentario, periodo intertestamentario y periodo neotestamentario, que comprende los tiempos del año 30 en Cristo Jesús hasta el año 100 en el que Juan, el apóstol Juan, bueno, poquito antes, en el año 98, 96 y 98, escribe el libro de Apocalipsis o la revelación de Apocalipsis. Es decir, que en ese periodo neotestamentario se escribe todo el Nuevo Testamento. Se escriben los evangelios, se escriben las cartas de Pablo, se escriben las cartas de Pedro, se escribe el Apocalipsis de Juan, entre otros libros que están incluidos dentro de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Fíjense, la Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes, el uno del otro. Fue escrita en hebreo, fue escrita en arameo, que el arameo es una variante del hebreo, y fue escrita en griego. En griego fue escrito mayormente el Nuevo Testamento. Algunas porciones fueron escritas en hebreo. El Antiguo Testamento fue mayormente escrito en hebreo y algunas porciones del Antiguo Testamento fueron escritas en arameo. Ahora fíjense ustedes, la palabra de Dios también es singular, también es única, porque fue escrita por más de 40 hombres. Dios utilizó a más de 40 hombres para escribir la palabra de Dios, de diferentes formaciones académicas, de todas las clases sociales, desde pastores de oveja hasta reyes en palacios. Dios utilizó a todas esas clases de personas, desde campesinos y pescadores a personas muy cultas y leídas. Dios las utilizó para escribir su santa palabra, y todos fueron inspirados por Dios de acuerdo a la capacidad que cada uno tenía. Y fíjense, otro dato interesante que tiene que ver con la geografía de la palabra de Dios es que fue escrita en 3 continentes diferentes. Y esos continentes son los más viejos del mundo, como son Asia, África y Europa. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Es que a pesar de las condiciones sociopolíticas, socioambientales, culturales, en la palabra de Dios no hay contradicción. Hay unidad de pensamiento. Si usted lee de Génesis a Apocalipsis, se encuentra con el mismo plan y el mismo pensamiento de Dios. No hay contradicción alguna. La palabra de Dios es congruente. Cuando digo que es congruente, es consecuente. No hay contrariedad en ella. Sin duda alguna podemos decir que pese a esto, no hay errores ni contradicciones en la palabra de Dios. Lo que no quiere decir que no hay errores en las traducciones. En las traducciones hay los errores que usted quiera ver, pero son errores de traducción que cometieron quienes tradujeron, porque los que tradujeron no fueron inspirados por Dios. Fueron dirigidos por Dios, pero no inspirados por Dios. Pero quienes escribieron la palabra de Dios, esos más de 40 hombres que escribieron la palabra de Dios, entre ellos Jeremías, Moisés, Daniel, Ezequiel, Mateo, Lucas, Pablo, Pedro, etcétera, ellos fueron inspirados por Dios, y como fueron inspirados por Dios, no cometieron errores al momento de escribir la palabra de Dios. Es decir, el pensamiento que Dios quería transmitir quedó intacto.
Pero las traducciones sí distorsionan un poco el pensamiento de Dios. Ahora, como la palabra de Dios es traducida, allí tiene que utilizarse la hermenéutica, con la ayuda de la herramienta que se llama exégesis, para entender mejor el pensamiento y no distorsionar el texto. Ahí sí es válido utilizar la hermenéutica apoyada por la herramienta como es la exégesis. Fíjense ustedes, otro dato curioso. Hay más de 24,000 manuscritos del Nuevo Testamento. Espero no aburrirlos con estos datos, pero ya este es el último dato que voy a dar respecto a eso. Hay más de 24,000 manuscritos del Nuevo Testamento que se conservan de los primeros 4 siglos después de Cristo. 24,000. Ahora vamos a hacer una comparación. Fíjense, otros manuscritos similares a la palabra de Dios, por ejemplo, manuscritos de Platón originales en la actualidad, existen 7. Del otro escritor muy famoso de la época antigua llamado Heródoto, que era un historiador, hay 8 manuscritos. De la Ilíada, que muchos de nosotros no las hemos leído, la Ilíada de Homero, hay un poco más de 263 copias que perduran hasta el día de hoy. Pero fíjense que comparando esos manuscritos de la palabra de Dios, hay 24,000 manuscritos existentes. Imagínense la vastedad de manuscritos. Esto nos señala dos cosas muy importantes. Una, que la palabra de Dios tenía relevancia sobre otras obras literarias humanas, porque era la palabra de Dios. Tenía importancia capital para las personas, tenía relevancia para las personas de ese momento. Y por eso fue la palabra más escrita en ese momento. 24,000 manuscritos que se conservan fuera de los que han desaparecido. Y 2, entre más manuscritos hay, mejor podemos cotejar la palabra de Dios para comprobar su veracidad. Por eso la palabra de Dios ha sido comprobada en su veracidad. Es decir, hay verosimilitud en la palabra de Dios porque hay suficiente evidencia escriturística en cuanto a manuscritos para cotejar un texto con otro, para comparar un texto con otro y comprobar si lo que un texto dice es verdad, si lo que otro texto dice está añadiendo o no está añadiendo. Es que por eso la palabra de Dios es la Biblia. No hay otro libro como la palabra de Dios. A pesar de los múltiples y cantidades de intentos de Satanás por intentar desaparecer la palabra de Dios permanece, porque la Escritura dice que la palabra de Dios es eterna. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. Y por muchos intentos que Satanás y que el hombre mismo haya hecho para desaparecer, para extinguir, para extirpar la palabra de Dios, han sido intentos, fracasos o fracasados, porque la palabra de Dios ha profetizado de ella misma que permanecerá para siempre. Ahora fíjense ustedes, veamos un poquito a la Biblia en su carácter profético. La Biblia es única entre otras obras religiosas famosas porque hasta el 30% de su contenido se compone de profecías y de literatura profética. Y básicamente la profecía, hay 3 clases de profecías en la Biblia. Está la profecía clásica, mayormente comprendido con el profeta Jeremías, con los profetas menores Amós, Joel, Abdías, Nahum. Son profecías clásicas. No voy a dar la significación en estos momentos porque no es el caso. Pero también están las profecías apocalípticas, mayormente encontrada ese estilo profético apocalíptico en Daniel, parte de Ezequiel, parte en cartas de Pablo y sobre todo mayormente en el libro de Apocalipsis. Pero una clase de profecía interesante que son las profecías mesiánicas. Hay más de 75 predicciones mesiánicas directas a Cristo en el Antiguo Testamento. Y muchas más también si agregamos la tipología o historias tipológicas. Ahora vamos a desarrollar eso, fíjense.
En el Antiguo Testamento encontramos el mapa trazado de cómo iba a ser la vida de Cristo. Eso comprueba la veracidad de las Escrituras. No solamente la veracidad de las Escrituras, sino que cuando naciese el Mesías, el cumplimiento fiel de esas profecías señalarían que el Mesías que estaba en ese momento era el Mesías quien decía ser el Mesías de la Escritura. Es decir, la evidencia en la profecía mesiánica señala o comprueba la veracidad del Mesías y la veracidad de la palabra de Dios. Es decir, comprueba que ambas cosas, por decirlo de alguna manera, son fieles al texto mismo. Cuando Cristo nació, Cristo cumplió paso a paso con todo lo que el Antiguo Testamento había profetizado acerca de Jesús. Que Cristo iba a nacer en un pesebre, el Antiguo Testamento lo decía. Que Cristo iba a nacer de una virgen, el Antiguo Testamento lo decía. Que Cristo Jesús iba a ser crucificado, el Antiguo Testamento lo decía. Que Cristo Jesús iba a ser vendido por 30 monedas de plata, el Antiguo Testamento lo decía. Que Cristo Jesús, sus ropas iban a ser echadas en suerte, el Antiguo Testamento lo decía. Que Cristo Jesús iba a montarse en un pollino de asna para entrar triunfalmente a Jerusalén una semana antes de su muerte. El Antiguo Testamento ya lo predecía, lo profetizaba. Es decir, en el Antiguo Testamento encontramos todo el mapa trazado de la vida de Jesús, y el Nuevo Testamento nos narra el cumplimiento paso a paso de esas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y si hablamos del santuario, no acabamos hoy, porque el santuario traza detalle a detalle la vida de Cristo Jesús. Si hablamos de las famosas tipologías o historias tipológicas, por ejemplo, en el momento cuando Abraham va a matar o a sacrificar, no matar sino sacrificar, son dos cosas totalmente diferentes. Va a sacrificar a su hijo Isaac. Esa historia, ese acontecimiento es una tipología de lo que iba a pasar con el Hijo de Dios. Vemos que allí Abraham representa al Dios Padre, quien iba a dar a su hijo en sacrificio. Isaac representa a Cristo Jesús, dado voluntariamente y sin poner resistencia para dar su vida en sacrificio por la humanidad. Todo lo que narra la Escritura, todo converge en Cristo Jesús. Sansón es una tipología de Jesús. Moisés es una tipología de Jesús. La reina Esther es una tipología de Jesús. Todo en la Escritura. Jeremías es una tipología de Jesús. Todo converge, nace y converge en Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el mapa trazado fielmente que predice la vida de Jesús y el plan de salvación y de cómo Dios a través de Cristo ejecutaría ese plan. Así que la palabra de Dios es profética. ¿Y saben por qué creo que la palabra de Dios es profética? Porque todo lo que ha dicho la palabra de Dios acerca de la vida de Jesús, todo lo que ha dicho la palabra de Dios en las profecías clásicas, todo lo que ha dicho la palabra de Dios en las profecías apocalípticas de Daniel y de Apocalipsis, y quienes me conocen saben que soy un apasionado de esos dos libros, todas esas profecías se han cumplido al pie de la letra, con exactitud vertical. Por eso yo creo en la palabra de Dios, porque todo lo que ella ha profetizado con milenios y cientos de años de anterioridad, todo se ha cumplido al pie de la letra. Mire cómo dice Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la palabra, de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos ¿qué cosa? Esperanza. La palabra de Dios infunde esperanza. Fíjense. Y la esperanza es lo que más necesitamos en estos días de terror y de convulsión. La Tierra, el planeta Tierra, actualmente está envuelto en caos. No es ajeno a nuestro conocimiento que el mundo ahora mismo está en una problemática totalmente complicada como es el coronavirus, que ha matado a miles y a cientos de personas y tiene padeciendo a miles y a cientos de personas en casi todos los países del globo terráqueo. Es una verdadera problemática. En medio de una situación tan desastrosa, tan desesperanzadora, la palabra de Dios nos infunde esperanza. Nos infunde consuelo y nos ayuda a tener paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque sabemos que todo esto
aun cuando los vientos huracanados estén arreciando cada vez más, el Señor tiene el control de la historia humana. Las profecías nos confirman que Dios tiene el control de la historia humana. Y Dios también tiene el control de este acontecimiento actual, de esta pandemia. Dios tiene el control. Dios lo tiene en sus manos y Dios nos va a ayudar a salir victoriosos y airosos en medio de esta situación. Ahora, fíjense, todo lo que está ocurriendo actualmente nos está indicando que las profecías se están cumpliendo y que la venida de Cristo Jesús es inminente. Eso no depende de nada y no lo va a aguantar nadie. Es decir, la venida de Cristo Jesús está más cerca que nunca, porque toda la evidencia en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo medioambiental, en todas las áreas de la vida, nos están diciendo a gritos que algo extraordinario está a punto de ocurrir, que una profecía extraordinaria está a punto de ocurrir. Miren, quiero terminar con el tópico, cómo escudriñar correctamente las escrituras. Hablamos un poco de hermenéutica, hablamos un poco de exégesis, hablamos un poco de tipología, pero fíjense, en la palabra de Dios se encuentran las herramientas en sí mismas para poderla interpretar adecuadamente o aproximarnos a una interpretación más objetiva. Y es una herramienta súper sencilla que cada uno de nosotros puede poner en práctica día a día cuando esté estudiando la palabra de Dios. Miren, que esa instrucción la encontramos en la Biblia misma. Los diferentes métodos para estudiar la palabra de Dios están en la Biblia misma, nacen de la Biblia misma. En Isaías, el capítulo 28, versículos 9 y 10, se nos da una clave para estudiar la palabra de Dios y entenderla de una forma objetiva o de una forma más cercana y más fiel a lo que el autor quería transmitir. Dice Isaías 28, 9 y 10, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Versículo 10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y viene la frase en la que quiero enfatizar, un poquito allí y otro poquito allá. Los grandes reformadores del siglo XVI, XVII y XVIII tenían el lema de sola escritura. Martín Lutero, que es el grande reformador de la Edad Media de 1517, estableció 5 solas. Dentro de esas 5 solas estableció el principio de sola escritura, es decir, solo la Biblia. En pocas palabras, la Biblia a sí misma se interpreta. Yo no necesito interpretar la escritura. Yo no necesito decir, es que yo creo, es que yo pienso que aquí dice esto o lo otro. No, yo no necesito hacer eso. La misma Biblia me va a decir a mí qué es lo que el autor está intentando expresar, llevando a cabo una dinámica, un método, que la verdad es simple. Voy a terminar con una serie de ejemplos para explicar este punto. Lo que yo no puedo entender en un texto, otro texto de la Escritura me arroja luz sobre ese texto que yo no pude entender. Es decir, lo que no se explica en una parte de la Biblia se explica en otra parte de la Biblia. Para eso hay que entender el contexto inmediato y el contexto general. Ya no nos da chance de hablar de lo que es contexto inmediato y contexto general. Les voy a poner solo un ejemplo. En Hechos, el capítulo 10, hay una expresión que le dice a Pedro, mata y come. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos que las leyes de la salud siguen todavía vigentes, que no fueron dadas solamente al pueblo de Moisés, sino también para la humanidad en estos tiempos y a través de la historia, y todavía sirven y funcionan. Y si la humanidad pusiera en práctica esos principios de salud en cuanto a la alimentación de la Escritura, habría menos muertes prematuras y habría menos enfermedades. Ahora fíjense ustedes, mucha gente dice que como a Pedro se le dice allí y se le muestra un gran lienzo con animales inmundos, y sabemos que esa clasificación de animales inmundos está en Levíticos 11, donde Dios le dice al pueblo de Israel que de estos debe comer y de estos no debería comer para cuidar su salud. Entonces, mucha gente
que se basa su enseñanza solo en el Nuevo Testamento y desecha el Antiguo, dice, no, como a Pedro se le dice ahí, mata y come, entonces el Señor lo que estaba queriendo decir era que ya todas las personas y Pedro podía comer de animales inmundos, porque el Señor había dado su sangre por los animales. ¿En qué parte de la Escritura dice que Dios dio su sangre por los animales? La Escritura dice que el Señor Jesús derramó su sangre por los humanos, no por los animales. Por lo tanto, lo que Dios purificó fueron a los humanos, no a los animales. Claro. Entonces, muchos sacan este texto de su contexto y dicen, no, el texto aquí, este versículo dice, Pedro, mata y come. Entonces ya podemos comer todo lo que querramos, que no va a pasar nada. Ahora, cuando uno hace exégesis teniendo presente el texto, teniendo presente el contexto de ese texto, uno se da cuenta, mira, Dios no estaba mandando a Pedro a comer realmente de esos animales. Lo que Dios le estaba era mostrando a Pedro a través de una metáfora, vuelvo y repito, a través de un simbolismo, que el Señor había purificado, había limpiado a toda la humanidad, a todas aquellas personas que ellos mismos llamaban inmundos, y los había acercado a Cristo Jesús, al plan de la salvación. Y que por tanto, desde allí en adelante, ellos también tenían que predicar el evangelio a los gentiles, porque tenían el mismo privilegio que el pueblo judío. Pero uno llega a esa conclusión cuando estudia todo el contexto, teniendo en cuenta el contexto inmediato y el contexto general. Es decir, ese mismo pensamiento en toda la Escritura. Otro ejemplo claro es el estado de los muertos. La Escritura tiene un concepto claro del estado de los muertos. De Génesis a Apocalipsis se dice que los muertos están dormidos y que están inconscientes y que no saben absolutamente nada. Cuando uno lee un texto y lo saca de su contexto, uno dice, no, pero si hay vida después de la muerte. Por ejemplo, hay gente que lee la parábola del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16 y dice, no, hay vida después de la muerte. Los malos se van para allá, para el Hades, para el infierno, y los buenos se van para el paraíso, para el seno de Abraham. Pero cuando uno estudia ese texto en su contexto, uno se da cuenta que Cristo Jesús estaba ilustrando a través de una parábola metafórica, una parábola simbólica, una situación determinada de ese momento, y no estaba enseñando una doctrina de que cuando uno muere los malos se van para allá, para el infierno, y los buenos se van para el cielo. Porque si Cristo hubiese tratado de enseñar eso en ese momento, Cristo Jesús hubiese contradicho todo lo que el contexto general de la Escritura dice acerca del estado de los muertos. Ahora bien, quiero cerrar de la siguiente manera. Un texto arroja luz sobre otro texto. Por ejemplo, si usted quiere entender Génesis, el capítulo 1, donde se narra la creación, ¿a dónde se tiene que ir para comprender Génesis, el capítulo 1? Se tiene que ir a Génesis, el capítulo 2. ¿Sabe por qué? Mientras que el capítulo 1 muestra las generalidades, el capítulo 2 muestra las puntualidades. Mientras el capítulo 1 dice que Dios hizo, el capítulo 2 dice cómo lo hizo. Mientras el capítulo 2 dice que Dios hizo, el capítulo 2 dice dónde Dios hizo lo que hizo. Es decir, el capítulo 2 aterriza al capítulo 1 y el capítulo 2 complementa al capítulo 1. Por ejemplo, en el capítulo 2:1 se dice que Dios hizo al hombre el sexto día, pero el capítulo 1 no dice cómo lo hizo. ¿Qué capítulo dice cómo hizo Dios al hombre? El capítulo 2 dice que tomó un poco de barro, lo modeló y sopló en su nariz aliento de vida. Pero también el capítulo 2 dice cómo hizo a la mujer. El capítulo 1 solo dice que Dios hizo al hombre y a la mujer, pero no dice cómo los hizo. Pero el capítulo 2 sí lo dice. El capítulo 1 dice que Dios hizo en términos generales todo. El capítulo 2 dice que Dios lo que hizo fue un jardín y que en ese jardín hizo plantas, frutas, animales y puso a la pareja allí. Dice que también ese jardín estaba caracterizado por un río que se repartía en 4 brazos y que había oro y que había berilio, etcétera, etcétera, toda clase de piedras preciosas. Es decir, capítulo 1 generalidades, capítulo 2 puntualidades, especificaciones, detalles. Eso está registrado allí. Así que esa misma herramienta Dios la utilizó para transmitirle a Ezequiel su profecía. Por ejemplo, hay una visión que Ezequiel recibe en el capítulo 1, donde hay 4 bestias o 4 seres vivientes. Si usted quiere entender la profecía o la visión de Ezequiel, el capítulo 1,
tiene que leerla a la luz de Ezequiel el capítulo 10, porque el capítulo 10 complementa al 1 y el 10 dice lo que el 1 dejó de decir. Y si usted quiere entender mejor todavía el capítulo 1 y el capítulo 10, tiene que irse a Apocalipsis 4, donde se habla también de esos 4 seres vivientes, porque el capítulo 1 y el capítulo 10 explican la visión del capítulo 4 de Apocalipsis. Asimismo funcionan los evangelios. Si usted quiere entender mejor la historia de Jesús, usted no tiene que leerse solamente Mateo, tiene que leerse Marcos, Lucas y Juan, porque los 4 evangelios se complementan. Lo que no se explica en un libro se explica en el otro. Asimismo ocurre con el capítulo apocalíptico de Cristo Jesús, Mateo 24. Si usted quiere entender mejor Mateo 24, tiene que irse a Marcos 13 y a Lucas 21, porque Marcos 13 arroja luz sobre Mateo 24 y Lucas 21 arroja luz sobre Marcos 13 y sobre Mateo 24. Así se estudia la palabra de Dios, un poquito allí y un poquito allá, renglón tras renglón. Ahora, si usted quiere entender mejor el libro de Daniel, tiene que irse a Apocalipsis. Si usted quiere entender mejor el libro de Apocalipsis, tiene que irse a Daniel. Esa dinámica es la que utiliza la palabra de Dios en todo lo que se escribió allí. Si usted quiere entender mejor a Ezequiel, tiene que leerlo a la luz del libro de Apocalipsis. Ahora, si usted quiere entender mejor a Daniel 2, tiene que irse a Daniel 7. Si usted quiere entender mejor a Daniel 7, tiene que irse a Daniel 8. Si usted quiere entender Daniel 8, tiene que irse a Daniel 9 y tiene que irse al 11 y al 12. Si usted quiere entender Apocalipsis, las 7 iglesias, tiene que irse a los 7 sellos, tiene que irse a las 7 trompetas. Así funciona la palabra de Dios. Un poquito allí y otro poquito allá. Eso significa que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. El Señor nos bendiga grandemente.